Muchas gracias, señor ministro. Pregunta de doña Eva Parera Escrich. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, recientemente hemos podido ir a la secretaria general del partido que da respaldo a su Gobierno a hacer unas declaraciones, a nuestro juicio, con una falta de sensatez y sentido común muy alarmantes. Entendemos que esas declaraciones son en realidad una verbalización del sentir del Partido Popular, puesto que las hace en calidad de secretaria general del mismo. Y nos preocupa sobremanera que también lo sea del Gobierno, puesto que de ello se desprendería que ustedes solo gobiernan para sus votantes, cuando en realidad su responsabilidad es frente a todos los ciudadanos, les hayan votado o no, cosa que seguro no tengo que recordarle. Por tanto, mi pregunta es la siguiente. ¿Comparte el Gobierno la afirmación de la señora Cospedal en el sentido de relacionar los desahucios con la afiliación política? Muchas gracias, senadora Parera. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, este Gobierno es el primero que ha tomado medidas efectivas para paliar la situación de numerosas familias que, debido a las circunstancias económicas sobrevenidas como consecuencia de la crisis, no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. En 3 meses, el Gobierno aprobó un Código de Buenas Prácticas, al que se unieron la práctica totalidad de entidades financieras, que posibilita la dación en pago y la reestructuración de la deuda. En los próximos días daré las cifras de familias que se han acogido tanto a la dación en pago como a la reestructuración de la deuda. Además, el Congreso acaba de remitir a esta Cámara la norma que incorpora las medidas para la protección de los deudores hipotecarios, con la que se amplía dicho Código de Buenas Prácticas para casos de especial vulnerabilidad y circunstancias económicas adversas. Por otro lado, se han paralizado los desahucios durante 2 años para aquellos colectivos más golpeados, más vulnerables por la crisis. Se ha creado un fondo social de 6.000 viviendas en alquiler. A día de hoy ya les han asignado vivienda a más de 200 familias. Y todas estas medidas, señoría, persiguen dar una solución a los deudores hipotecarios con más dificultades, manteniendo el equilibrio imprescindible entre proteger a aquellos más vulnerables y garantizar la seguridad jurídica promulgada por nuestro ordenamiento. Eso es lo que pretende el Gobierno, señoría. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Parera. Muchas gracias, señor ministro. Soy consciente de que ustedes han presentado un texto alternativo a la iniciativa legislativa popular. Lo han hecho en comisión, que no en pleno, lo cual, a mi entender, es una lástima. Y también soy consciente de que no han aceptado prácticamente ni una de las enmiendas que han presentado los demás grupos parlamentarios. Tenían ustedes enfrente una oportunidad para demostrar que de verdad escuchan lo que los ciudadanos les piden y, a mi juicio, la han dejado escapar. No solo no quieren oír lo que los demás grupos parlamentarios tenemos que decir o las propuestas que podamos hacer, sino que también han demostrado ignorar a los ciudadanos, dándole la espalda a una iniciativa legislativa popular que, pudiéramos o no estar de acuerdo con el contenido de la misma, la realidad es que ofrecía una oportunidad para el debate parlamentario que tanto escasea en esta legislatura. Están ustedes gobernando en la más absoluta soledad y lo están haciendo por voluntad propia. Y eso no es bueno para nadie, porque la esencia de la política es llegar a acuerdos en beneficio del bien común. Y ese es un principio que, a nuestro entender, ustedes no están aplicando. Hablar de que sus votantes dejan de comer antes que dejar de pagar la hipoteca es, ante todo, demostrar una falta de sensibilidad absoluta con un problema muy grave. Y, además, es frivolizar con una situación dramática que están viviendo muchísimas familias. No se equivoque, mucha gente está dejando de pagar la hipoteca, es cierto, pero es que también mucha gente está pasando muchos apuros para comer y, si no, solo tienen que preguntarle a Cáritas. Porque la realidad es que este Gobierno no ha sido capaz de adoptar una sola medida que genere empleo y crecimiento. Y, al final, la percepción que están consiguiendo que todo el mundo tenga del Gobierno y del país es que están prefiriendo proteger a las entidades financieras antes que a las personas. Desde hace muchísimo tiempo se ha venido permitiendo una alegría desmesurada en la concesión de préstamos hipotecarios, de los cuales todos hemos sido responsables. Pero la realidad es que ahora mismo a los únicos a quienes se les está exigiendo responsabilidades son a las familias, a los afectados y a nadie más. Ni a los órganos reguladores, ni al Estado. Nadie está asumiendo responsabilidades en eso. Y, por tanto, ahora nos toca trabajar no solo para proteger a los afectados, enseguida termino, presidente, sino hay que proteger también a los que están intentando pagar la cuota, a la gente que está avalando, a todos aquellos que están perdiendo sus viviendas y, sobre todo, hay que trabajar para evitar que esta situación vuelva a producirse. Por tanto, para finalizar, simplemente pedirles
que no gobiernen tapándose los oídos y muchísimo menos que amparen declaraciones que frivolicen e insulten a aquellos que reclaman ser escuchados, generando malestar y crispación con declaraciones que no pueden ser calificadas más que de barbaridades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Parera. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, este ha sido el único Gobierno que ha limitado el sueldo, las pensiones, las indemnizaciones de los banqueros. Ha sido el único Gobierno que ha exigido entre provisiones y aumentos de capital, más de 115.000 millones de euros en el año 2012 a los bancos, que ha bajado sus beneficios en un 52%, señoría. Eso no había ocurrido nunca en la historia de España. Además, estamos buscando soluciones, en las cuales contamos con el apoyo de su grupo, en el tema de las preferentes, como sabe usted perfectamente, que es un problema en el cual hubo una mala comercialización de un producto y hay que buscarle una solución. Y también en el caso de las hipotecas. Y déjeme que le comente simplemente una serie de medidas que además se han comentado con su grupo y que creo que pueden tener efectos muy importantes para solucionar un problema grave que afecta a colectivos muy específicos, muy concretos. En primer lugar, para lo que son este Gobierno ha impulsado medidas para que las familias en situación de especial vulnerabilidad puedan permanecer en su casa durante 2 años y las que ya han sido desahuciadas puedan acceder a una vivienda social de las 6.000 que hemos puesto a su disposición. Además, hemos introducido mejoras en el mercado hipotecario para que situaciones como la que estamos viviendo hoy no vuelvan a producirse en el futuro. Hemos establecido que no se pueda iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria hasta el tercer impago de la hipoteca. Hemos limitado los intereses de demora a 3 veces el interés legal de dinero. Hemos posibilitado que el juez pueda detener el proceso de ejecución por existencia de cláusulas abusivas. Hemos reforzado la independencia de las tasadoras. Hemos obligado a aumentar el precio de salida de las subastas al 75% del valor de tasación para evitar la adjudicación a por precios irrisorios. Hemos incrementado los porcentajes de adjudicación del bien del 60 al 70% en caso de que la subasta quede desierta. Hemos establecido una quita por pronto pago para los ejecutados con deudas pendientes con descuentos del 35 y del 20% según se realice el pago en los 5 o en los 10 años siguientes, entre otras medidas. Señoría, ninguna de estas medidas existía 12 meses atrás. Y como se ve, se trata de medidas equilibradas y efectivas. Su grupo, y sabe que lo hemos comentado con el mismo, tiene la posibilidad de apoyarlas y ayudar a todos los desahuciados, que es una situación grave, como usted conoce.